Entonces, teniendo esa referencia y teniendo lo que es el envío y la recepción para lo que es la view y la visualización y teniendo una alarma o un indicador de alarma, nosotros vamos a tener entonces que desarrollar una acción que me permita controlar o de alguna forma estimar lo que vamos a referenciar sobre la temperatura. Entonces la idea es que si yo envío la información y la recepciono en la view y me doy cuenta de que se está generando efectivamente una alarma, lo que voy a generar es un control o una acción de control para que desde la view le llegue el mensaje a lo que es el microcontrolador. Por ende, entonces, lo que yo voy a hacer es trabajar esa recepción de información. Entonces, esa referencia de información es importante de notar cómo nosotros vamos a trabajar ese tipo de información, cómo nosotros la vamos a manipular, cómo se va a expresar esa información. Entonces, para a razones prácticas, nosotros lo que vamos a hacer es enviarle unos estados uno o 0 o unas referencias que me permitan activar o apagar de cierta forma pues lo que es la referencia de la acción del microcontrolador en función a ya sea una lámpara, ya sea un ventilador, lo que nosotros querramos de pronto representar o de alguna forma eh, emular, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente trabajar con las referencias. Entonces, la referencia de entrada la vamos a trabajar como en int y vamos a decirle que esa referencia va a ser lo que llegue de la view. Entonces va a decirle que es entrada, entrada 2 y eso vamos a decirle que se va a crear como una referencia de tipo entero. Entonces, efectivamente la creamos nuestra variable y lo que nosotros vamos a hacer entonces es manipular, es leer lo que son los datos que me están llegando desde la view. Entonces, ya decimos que si el botón está activo, nosotros vamos a enviar una referencia. Si el botón no está activo, entonces lo que nosotros vamos a hacer es simplemente eh, eh, de alguna forma pues hacer nada. Entonces aquí lo vamos a cambiar. Vamos a decirle que si este botón no está activo, no es que no vayamos a hacer nada. Vamos a cambiar la connotación. Esta referencia la vamos a tomar en cuenta para nosotros poder leer los datos desde el terminal serial. Por ende, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es en esta referencia colocar entrada, perdón, entrada uno, ¿cierto? La que acabamos de, perdón, entrada 2 y le vamos a decir que eso es igual a serial.read y de esta forma con esta sentencia nosotros vamos a leer la entrada serial para saber qué es lo que nos está enviando el software de LabVIEW. Ahora bien, con esta entrada nosotros vamos a preguntarnos qué tipo de datos es el que me está llegando. Entonces es bueno saber qué tipo de datos es el que yo voy a referenciar. Entonces vamos a colocar serial.print, vamos a darle un salto de línea de igual forma y vamos a decirle que nos imprima el valor de entrada, entrada 2. Y vamos a decirle que nos vamos a tomar un pequeño lapso de unos 500 milisegundos. Vamos a correr el programa para que se compile, se cargue inmediatamente, ya que no estamos trabajando sobre otro archivo diferente, entonces él inmediatamente lo va a cargar. Y acá, a su vez, vamos a tener que modificar el diagrama en bloques. Entonces, vamos a hacer un poco más despacio. Vamos a llevar estos indicadores o estos controles hacia la parte inferior. Muy bien. Y acá esta parte entonces vamos de cierta forma a manipularla hasta la parte de abajo para que nos dé un poco más de espacio para el bloque que viene. Entonces,
Ya teniendo este bloque, lo que me interesa entonces es agregar en Visa una recepción de escritura. Esta parte de escritura me va a ser útil para poder manipular de cierta forma lo que es la acción de control que yo le voy a generar hacia el envío del microcontrolador, que es importante para poder ejecutar una acción de control. Entonces vamos a tener que desconectar estas líneas. Vamos a hacerlo de forma organizada. Muy bien. Acá tendríamos entonces el envío del dato de la trama. Acá yo lo puedo conectar directamente. Muy bien. Y voy entonces a enviarle los datos. Estos datos se van a comunicar con toda la línea de transmisión de datos y vamos a mantener los errores para conocer el estado que puedan llegar a tener. Vamos a acercar un poco esto acá y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como nosotros ya estamos trabajando sobre una referencia, vamos a crear un botón, un selector, se podría decir. Este selector nos va a permitir, cuando se cree el estado de alarma, pulsarlo para que se encienda o se apague en función a lo que nosotros querramos que se visualice en el microcontrolador. Para esto se hace necesario trabajar con un selector. Este selector me permite saber o comparar que cuando está en true o está en false, true o false, que es como trabaja él nos lleve, si es estado lógico de true, quiere decir que nosotros vamos a crearle una constante. Esa constante estaría trabajando como un 1 y vamos a trabajar cuando sea falso, quiere decir que esté apagado, vamos a crear una constante para que sea 0. Muy bien, tengo entonces las dos constantes, true false, true para 1 y false para 0. Y a su vez, este se lo voy a conectar o a comunicar hacia la transmisión de datos de tipo serial. Pero ojo acá, hay algo importante. Vamos a hacer estas conexiones de forma inversa para que no presente el error que estamos visualizando. Entonces vamos a borrar acá esa etiqueta. Vamos a preestablecer primero que todo la conexión o la configuración. Vamos a borrar de nuevo y vamos a darle el contexto. Entonces vamos a generar mejor la constante directa de tipo string y vamos a decirle que este string es un 1 y vamos a generarle de una vez la constante que nos permita trabajar lo que es el 0. El 0, muy bien. Y ahora sí, vamos a hacer la conexión directa sobre el dispositivo. Excelente. Entonces, tenemos el string creado, que es una constante de tipo string y que se va a enviar como un 1 y como un 0. Y vamos a llevarla a través de nuestro terminal. Es bueno de todos modos trabajar un buffer, entonces vamos a hacer uso de este que ya tenemos establecido por acá para que internamente nos diga, aunque visualmente ya lo conocemos, es bueno trabajar sobre la referencia del buffer. Este buffer, que fue el que acabamos de crear, lo vamos a llevar en la parte inferior para que valide los datos que nosotros estamos llevando. Ahora bien, vamos a guardar los cambios y vamos a darle simular. Él nos empieza a generar los datos. Vamos a minimizar un poco esta ventana para que no nos estorbe. Vamos a generar lo que es la, eh, la lectura de los datos. Vamos a verificar que efectivamente se estén simulando. Y ahora bien, vamos a establecer el caso contrario, cuando nosotros estamos leyendo el dato, el periférico. Entonces, para leer el dato sabemos entonces que debemos es apagar. Y el momento de apagar efectivamente nos está llevando una lectura que en este caso hace referencia al 48. Y si nosotros
aplicamos o encendemos lo que es la referencia, nos envía el contexto del número que debemos esperar. Acá vamos a darle chance para que piense un poco. Y entonces vamos a proceder a encender. Acá la transición de pronto se va a hacer un poco pausada, ya que pues obviamente se está trabajando un mismo simulador o trabajando dos programas bajo un mismo, eh, digamos que memoria de procesamiento, entonces el computador va a demorar de pronto en algunas transiciones. Quiere decir que de pronto pues puede demorar un poco en el lapso de lo que es la comunicación o la configuración o la conexión entre lo que son los dos procesos de simulación. Entonces, notemos que ya se apagó, es el cero y ya nos está referenciando el número 49. ¿Pero qué es ese número 49? Si nosotros vamos entonces a revisar qué es el cero y qué es el uno en el código ASCII, nos damos cuenta de lo siguiente, que el número 48 es el cero y el número 49 es el uno. Por ende, entonces, la transmisión que se está haciendo y la recepción de los datos se está haciendo por medio de la configuración de código ASCII. Entonces, por ende, entonces, me facilita hacer la correspondiente denominación. ¿Cuál sería entonces? Sabiendo que 48 es el cero y 49 es el uno, voy a detener un poco la simulación. Aquí le decimos que stop porque ocurrió obviamente un evento que fue detener la simulación. Acá lo vamos a detener y vamos a hacer algo en el programa. Como ya tenemos las entradas y ya sabemos que es 48 y 49, esta línea por ahora no la necesito más. Al igual que el delay, lo que voy a hacer es eh, comentarlos y voy a hacer lo siguiente. Cuando esto se cumpla, voy a decirle que se va a crear un if. Este if me va a decir que pregunte si lo que está en entrada 2 es igual a 1. Recordemos, bueno, iniciamos con 0, que 0 sería entonces el número 48. 0 sería el número 48 y 49 sería el número 1. Si es igual a 48, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos entonces que tenemos dos LEDs conectados en la salida de nuestro microcontrolador. Entonces, la salida del microcontrolador está conectando un LED en el pin o en el terminal 11 y en el terminal 12. Entonces, vamos a crearlos. Vamos a decirle que vamos a crear un LED 1 que va a ser igual a 11 y vamos a crear un LED 2 que va a ser igual a 12. Muy bien. Vamos a decirle que esos señores van a pin mode, van a configurarse de la siguiente forma. LED 1 va a ser una salida. Acá se me pone más. Y exactamente igual para el caso en el que trabajemos con el LED 2. Entonces lo vamos a referenciar. Muy bien, ya están creados. Ahora aquí lo que voy a hacer es encender y apagar estos LED. Entonces, con la sentencia digital write me voy a permitir encender el LED 1, decirle que se va a posicionar en un estado lógico alto y de la misma forma le voy a decir que el LED 2 va a estar apagado y le voy a dar un delay de 500 milisegundos
para que haga esta transición. Ya tengo la primera sentencia. Lo que voy a hacer es copiar y pegar todo el código y decir que cuando la entrada 2 sea igual a 1, entonces vamos a hacer lo contrario. Vamos a apagar el anterior y vamos a encender el que estaba previamente apagado. Vamos a compilar entonces el programa. Aquí nos dice que nos faltó un punto y coma. Ya se generó entonces el programa, se compiló. Acá entonces vamos a poder habilitar la simulación. Y nos dice que vamos a enviar los datos previamente, entonces vamos a simularlo. Efectivamente, nuevamente, pues validamos, efectivamente, hasta que la referencia sea mayor que 4. Cuando sea mayor que 4, voy a tener que insistir en la alarma. Para el caso de la alarma, entonces vamos a decirle que vamos a recibir los correspondientes datos. Entonces, vamos a referenciar que debemos tener en cuenta cuáles son los datos que estamos enviando. Entonces, vamos a descomentar esta línea para poder percibir los datos que están llegando. Y aquí vamos a tener algo muy particular. Acá no estamos preguntando por ceros por unos, estamos preguntando si es el carácter de 0 y si es el carácter de 1. Recordemos que estamos trabajando con código ASCII. Entonces, vamos a referenciar, vamos a compilar el programa y vamos a simularlo. Entonces, vamos a generar el envío de información. Vamos a trabajar lo que es la simulación y efectivamente entonces vamos a llevar la temperatura para efectivamente comprobar que sí se está generando. Si se está generando la alarma, entonces debería estar encendido. Por ende, entonces vamos a habilitar la recepción. Y, bueno, acá sería mejor trabajar entonces con la referencia de 4948, que directamente lo estamos, digamos que recepcionando. Vamos a, a parar la simulación. De igual forma, vamos a detener la simulación y vamos a ir acá al programa. Como ya sé que es el 48, pues vamos a colocar 48. Y aquí vamos a decirle que es el 49. 49. Simulamos. Perdón, compilamos. Damos correr el programa. Nos está denotando -1, ya que pues obviamente nos están persiguiendo valores o nos están llegando datos de lectura. Y efectivamente, cuando llega el código o el valor numérico de 49, que es el código ASCII representado sobre el 1, nos enciende el LED que estamos queriendo, digamos que referenciar. Si nosotros apagamos, vamos a darle un pequeño lapso de espera para que haga la comunicación interna y efectivamente el LED que estaba apagado va a encenderse y viceversa. Si nosotros nuevamente activamos esta referencia, pues entonces él va a apagar el LED y va a encender el anterior. Y si nosotros lo que hacemos es habilitar el envío de información, vamos a referenciar que efectivamente estamos haciendo el envío o la transmisión de los datos que estamos generando.